Imagina zata kana hupangichi tukuy masiw kuna. Tukuy kuna zata haligo magaspaka may alipat sa mika pangichi. Kay rikuchan tawasapi kiging kunatayan na pag runa sakta kunapa kausay manta nispaka Rafael Pérez ang rango kapani. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien tras de TV. Quien les habla, Rafael Pérez Angrango. Kunanga kay Pukawaiku Yaktapi Kanahupanchi Taita Obispo Leonidas Proañota Maipilla Pambashkapang Chaypi. Hasta wangaring Yuyari kunatami paktachis pakagripang paywanyushka kausare mushka mantanishpaka kaygupi paktaza katishpachari ali kapanchimang. Estamos en el Centro de Formación Misioneras Indígenas en Pucahuayco, donde que descansa Monseñor Leonidas Proaño. Ari taita Proaño kaygupi samarishpakan kaypimi paitaka waranga iskopatsa pusachunga pusa watapi pambash pasakirka. Hace 35 años partió para la casa del Padre y desde la ventana del cielo Taita Leonidas nos mira a todos. Tú te vas, pero quedan los árboles que sembraste, le gritaba el pueblo. Y ahora nosotros celebramos que Él no se ha ido, que está allá, pero sigue con nosotros, porque el Evangelio tiene que ser ahora el reto para vivir. Bienvenidos todos. Como pastor de esta iglesia diocesana de Ibarra, saludo a mis hermanos obispos. Bienvenidos, queridos padres. Ustedes son maestros y profetas, hermanos sacerdotes y todos ustedes, hermanos. Nos damos un aplauso grande y a Taita Proaño por habernos congregado esta mañana. Jesús ese día quiso saber lo que la gente pensaba de Él. Unos dicen que eres un profeta, que haces milagros, que predicas muy bonito. Eso dice la gente, como ahora tanta gente que no dice de Jesús. Pero aquel día no solamente quiso saber lo que dice la gente, sino les dijo a ellos: a ti Pedro, a ti Santiago, a ti Juan, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué dices tú de mí? Y fue Pedro, siempre Pedro, que ahora le dice: Señor, para mí, para nosotros, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Emocionado Jesús le dice: eso que has dicho no es que tú solamente lo piensas, sino que es mi Padre quien te ha revelado. No el Mesías que esperan muchos, triunfador. Eres el Mesías de la cruz, de la liberación y sobre todo de la resurrección. Hermanos queridos, esa es la pregunta que el Señor también ahora nos hace. Como le hizo a Taita Proaño: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué respondió él? Para mí eres la comunidad, eres el hombre, los pobres, eres el Evangelio, eres buena noticia del Padre, y por eso gastó la vida por los demás. Porque no es una respuesta de palabras la que uno quiere dar, tiene que ser el estilo de vida, el corazón que tienes, lo buena gente que eres. Entonces será creíble el Evangelio. Creo en el hombre y en la comunidad. Y por eso, aunque hace 35 años se fue, Él sigue presente en los árboles que sembró. Y tú eres un árbol sembrado por Él. La iglesia ecuatoriana, la iglesia latinoamericana, la iglesia lo venera como mártir, padre y profeta. Y por eso seguimos anunciando también ese Evangelio. Hoy te pregunta Jesús a ti: ¿quién soy yo para ti? Respóndele también: para mí, Señor, eres la razón de mi vida. Por ti, Señor, porque creo en tu palabra. Aquí estoy yo para amarte y reconocerte en los pobres, en los indígenas, en los más necesitados. Quiero volverme yo también buena noticia de Dios para los demás, siendo buena gente, con corazón grande, sabiendo ser alegría, como fue Taita Leonidas. Yo era joven seminarista cuando le conocí a él. Allá en Riobamba era hermoso ir a esos encuentros en Santa Cruz.
Me acuerdo tanto de un encuentro donde vino también ese gran padre Gustavo Gutiérrez, y los dos daban un encuentro a varios obispos, sacerdotes y laicos. Pero ¿sabes lo que me impresionó? Hacia las 9 de la noche yo fui a la capilla y ahí estaba Taita Leonidas de rodillas ante Jesús de Eucaristía. Nos quedamos conversando, muchos jóvenes, y a las 11:30 de la noche volvimos a pasar y ahí estaba él de rodillas. Y a la madrugada, a las 4 cuando nos levantamos, él estaba allí, ni siquiera durmió. ¿De dónde sacaba él la fuerza para anunciar el Evangelio? De adorar a su Señor, de meditar el Evangelio, de saber que Jesús, el pan de vida, era su fortaleza. Esa es la tarea que ahora tenemos nosotros. Han pasado 35 años, pero él sigue vivo en la historia de nuestro pueblo, en la fe de la comunidad. Gracias por venir esta mañana. Gracias porque tú crees en el Evangelio que te libera y te salva. Gracias por su vida nos anunció. Tengo una inmensa alegría de que estén con nosotros hermanos obispos y sacerdotes. Ellos son en sus propias iglesias también padres y profetas que anuncian con valentía el Evangelio. Por eso les agradecemos y les bendecimos por estar con nosotros. Yo te digo ahora, deja que Dios te entregue las llaves. Recibe las llaves del reino. Aprende a abrir el reino para todos. Aprende a ser testigo valiente del Evangelio. Aprende a ser buena gente con noble corazón. Esa es mi palabra de padre y servidor de esta iglesia. Pido ahora a mis dos hermanos obispos que compartan su reflexión esta mañana bendita del Evangelio que hemos proclamado. Alabado sea Jesucristo. Nos dice que cuando Jesús iba a Cesarea de Filipo, le preguntó a sus apóstoles que ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces aquí el Evangelio nos dice, ¿qué nos dice? Que eres ¿quién? Un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres un profeta. Pero fíjense, eso no era solamente lo que decían de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué decía la gente? Eres un borracho, eres un glotón, eres un amigo de publicanos, de pecadores, te juntas con gente mala, te juntas con gente, con prostitutas, te juntas con gente de mala fama. Eso no lo dice el Evangelio, pero sí lo suponemos. ¿Por qué? Porque era de lo que lo acusaban y le criticaban a Jesús, que era un amigo de publicanos y de pecadores. Y fíjense, si eso decían de Jesús, ¿qué no dijeron de Monseñor Proaño? Fiel seguidor del Evangelio de Jesús. ¿Quién es Monseñor Proaño? ¿Quién dice la gente que es? ¿Y qué decían? Es un rojo, es un comunista, es un rebelde, es un subversivo, es un indio, un desarrapado, un amigo de esos salvajes. Y entonces la pregunta clave es: ¿y ustedes que están conmigo, que me han seguido, que han presenciado mis milagros, que han escuchado mis palabras, quién dicen que soy yo? Y entonces nosotros decimos: ¿quién es Monseñor Proaño? ¿Quién es para cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes celebrando sus 35 años? ¿Es ese que dicen algunos? El rojo, el comunista, el rebelde, el terrorista, ¿Quién es para nosotros Monseñor Proaño? Primeramente, es un seguidor ¿de quién? De Cristo. ¿Y nosotros qué tenemos que ser? Unos seguidores de Cristo.
Nosotros no seguimos a Monseñor Proaño, seguimos a Cristo, por el que Él dio su vida y entregó su vida, por quien vivió y por quien murió, por quien sufrió y por quien también sonrió, disfrutó y se alegró. Y ahorita, al principio me llamó la atención el cantito que decíamos, porque aquí está claramente quién es y quién debe de ser Monseñor Proaño para nosotros. Un pastor, un maestro, un amigo, un compañero de camino, un profeta de voz potente y un pregonero de libertad. ¿Se fijan qué títulos? Si verdaderamente Monseñor Proaño para nosotros es un amigo, pues hay que quererlo, hay que tenerle confianza. Si verdaderamente para nosotros es un maestro, hay que aprender de él. Si para nosotros es un profeta, hay que hacerle caso. Si para nosotros verdaderamente es un pastor, pues hay que seguir sus huellas. Es decir, todo lo bueno que Él nos ha dejado. Y si verdaderamente para nosotros es un pregonero de libertad, tenemos nosotros que ser pregoneros de libertad. Tenemos que ser pregoneros de libertad. Tenemos que ser ¿qué? Pregoneros de libertad. Pregoneros de libertad. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que la verdad nos hará libres. Por lo tanto, tenemos que hablar con la verdad. Nosotros mismos como personas tenemos que ser verdad para los demás, con nuestro testimonio de vida, con nuestras obras, con nuestra conducta, con nuestros actos. Que verdaderamente reflejemos que toda esta fiesta no se queda en danzas, en música, en cosas bellas como flores, luz, agua, tierra, semillas, etcétera, sino que verdaderamente esto penetra y se queda dentro de nosotros mismos para llevarlos y ser pregoneros de libertad, ser pregoneros de justicia, ser pregoneros de amor, ser pregoneros de paz. Nuestro mundo, nuestra sociedad necesita de esos profetas, necesita de esos pregoneros. Y esos pregoneros no están los que ya se murieron hace 35 años como tantos profetas, sino están aquí presentes, somos nosotros, y tenemos que ser continuadores de esta obra, a seguir viviendo esta fiesta que estamos celebrando. Que así sea. Escrito por Monseñor Leonidas Proaño.